Gracias, es un placer estar aquí. Yo voy a hablar de mi investigación sobre el Museo Social, que es esa institución de la década de 1910. ¿Se me escucha bien? Sí. Es como me va grande esto. Eh, bueno. Eh, Entonces, es la institución esta de la década de 1910 para hacer una transposición de la metodología usada en aquel entonces y aplicarla a la ciudad actual, con un enfoque para hoy sobre la infraestructura del agua y proponer una aproximación material y performativa a la ciudad y a la exposición. Esto decir, como decía yo, que vengo del comisariado, así que os pido perdón de antemano si hay cierta promiscuidad con los referentes teóricos. Sabéis que el comisariado se nos acusa de ser muy promiscuos. Entonces, el Museo Social de Barcelona se inauguró el 22 de enero de 1911 con una exposición de economía social. Tenemos esta imagen de ese día que me gusta enseñar para balancear las intenciones que había detrás de la institución. Si por una parte el Museo Social recogía un modelo existente ya en Europa de centros dedicados a la investigación, la mediación, la pedagogía en torno al trabajo, la higiene, la sociología, la economía, la política social, el urbanismo y la vivienda, que podríamos enmarcar dentro de un reformismo bien intencionado, los personajes sentados en esta mesa nos dan una aproximación a la complejidad del contexto del Museo Social. Aquí, las fuerzas vivas del régimen, el poder civil, militar, religioso y la burguesía industrial catalana demuestran el uso del Museo Social como herramienta de disciplina e instrucción desde una visión conservadora y paternalista. Entre ellos, sentado el general Valeriano Weyler, conocido como el carnicero de Cuba, por su estrategia de tierra quemada y campos de concentración de la población durante el proceso de independencia de Cuba, que había llegado a Barcelona para dirigir la represión después de la Semana Trágica o la Revolución de Julio de 1909. No me extendré sobre todo esto, pero es importante remarcar el carácter anticolonial de la revuelta de 1909, ya que se inició en protesta a la movilización de reservistas para ir a luchar a Marruecos en defensa de los intereses. Esto me está, bueno, en defensa de los intereses de la compañía española de minas del Rif. ¿Sí? Ah, bueno, es demasiado. Sí. Entonces, ahora, o sea, el carácter anticolonial, ¿no?, de la revuelta decía que se inició en protesta a la movilización de reservistas para ir a luchar a la guerra en Marruecos en defensa de los intereses de la Compañía Española de Minas del Rif, propiedad, entre otros, de Juan Antonio Güell y López, que es un nombre que es importante mencionar. Sí me gustaría presentaros. Bueno, esta es la Expo de Economía Social, pues está para daros una imagen de cómo eran estas exposiciones. Sí me gustaría presentaros a Sabrián Montoliu, que era el bibliotecario del Museo Social. Y un personaje clave en la formulación de otra visión de la institución. En el número del boletín del Museo Social, donde se recogía el acto de la inauguración, Montoliu publica un artículo en el que define el museo como una zona neutral de la lucha de clases, que había de facilitar el estudio de la teoría económica y social para así proponer reformas concretas en el ámbito del trabajo y la vivienda, para mejorar las condiciones de vida de la ciudad industrial. El museo se formula como un agente de cambio, que intenta llevar a cabo un programa de reformas dentro y fuera de la fábrica que no tuvo el éxito esperado por la incapacidad de trazar una visión y una operatividad que superara la división de clases y la lógica capitalista, que veía la ciudad como un cuerpo pasivo y disponible.
y al movimiento obrero como una amenaza bacteriológica que se debía bloquear. Montoliu, sin embargo, representa el intento de formular una visión de la ciudad desde la colectividad, que si acaso tiene algo de naif en el querer evitar el conflicto, demuestra una capacidad para analizar y anticipar el cambio del antagonismo de clase, al agonismo democrático, ¿no? Evidentemente, Montoliu tampoco tuvo ningún éxito, pero sí introdujo una apreciación material y relacional en el estudio integral de la ciudad, que veía como un espacio de reciprocidades entre ambiente construido y sociabilidad, que lo llevan a interesarse por el urbanismo orgánico y la ciudad-jardín, como modelo de reparación ambiental, domesticidad higiénica y vía de acceso a la vivienda pública, ¿no? Mientras era bibliotecario en el Museo Social, Montoliu participó en la creación de la Sociedad Cívica de la Ciudad Jardín, entre otras cosas, también presidida por Juan Antonio Güell y López, ¿no? En uno de sus múltiples viajes por Europa, Montoliu visitó en 1913 la Exposición Internacional en Gante, donde se presentaba la City and Town Planning Exhibition organizada por Patrick Geddes. Geddes es un personaje emblemático escocés, biólogo y urbanista, museógrafo, que desarrolló una metodología a veces criticada por confusa e idiosincrática, en la que se aplicaba una visión de la teoría de la evolución al estudio de la ciudad con un interés en la morfología y la transformación. Geddes tuvo buena amistad con los geógrafos anarquistas Elisée Reclus y Piotr Kropotkin, con los que compartía una atención al cooperativismo y al estudio del territorio integrado, un continuo cultura-natura, que Geddes formulaba en unos de sus famosos diagramas, como este, que es el The Notation of Life. En ese esquema, ¿no? O Thinking Machine, ¿no? Como le gustaba decir a Geddes, este desarrolla un estudio sistemático de la vida, a partir de correlaciones entre ambiente y organismo, entendiendo que ambos se definen mutuamente, ¿no? A partir de funciones cruzadas. El ejemplo óptimo era grass makes sheep, sheep makes grass, demostrando así una comprensión de la vida fluida en la que no hay entidades aisladas, sino profundas interacciones, ¿no? Que se constituyen, siguiendo, según Geddes, una sinergia definida por la combinación de energías de distintos cuerpos. Mientras Geddes mantenía, ese es otro de los diagramas que hacía, ¿no? Que es el ballet section. Mientras Geddes mantenía una distinción de la espiritualidad humana desde el convencimiento de que la cultura, como fuente de transformación social, sí que reconocía una fuerza vital y creadora como motor de la evolución compartida con otras especies, que haya su origen en el elan vital de Henri Bergson, con quien Geddes había coincidido en París y con quien mantuvo cierta correspondencia epistolar. Para Geddes, las acciones en la vida práctica era una manera de dar forma a un cambio social colectivo. Y al mismo tiempo, la adaptación a un cambio pasaba porque estuviese basado en un marco mental que lo posibilitaba. Algo que Geddes pretendía articular con sus exposiciones. En ellas, Geddes presentaba un análisis relacional y transdisciplinario de la ciudad-región para motivar una activación de la imaginación crítica del público a partir de la sistematización y síntesis del conocimiento organizada de forma visual, que buscaba un impacto informativo, pero también sensorial. La transformación de la ciudad-región debía ir encaminada hacia la utopía, el buen lugar situado, en contraposición a la utopía, que es generalista y localizada en ningún sitio, ¿no? En nowhere. Geddes quería transicionar de una era paleotécnica, decía, gobernada por las finanzas, la producción industrial y la guerra, a una era neotécnica, liderada por la electricidad, la higiene, el arte, la cultura, la planificación urbana y rural, para conseguir una transformación que hoy diríamos ecotecnosocial, basada en
principios anarquistas como el mutualismo, la descentralización y el federalismo. Aquí, entonces, como veis, hay como dos consideraciones a tener en cuenta. Una relativa al estudio de las ciudades, al diseño urbano y a la práctica curatorial como herramientas de transformación, y otra enfocada a entender el alcance de la investigación relacional y militante que se adentra en la ecología, la geografía, la sociología y que podríamos considerar como el paso de lo representativo a lo performativo, ¿no? Como decías antes, de reflejar un mundo exterior, de divisiones, a entenderlo como entrelazado desde dentro. Algo que Guedes pensó al organizar sus exposiciones en las que buscaba situar al visitante en una conexión con el territorio, articulada a través de imágenes, gráficos y mapas, como los globos terráqueos hechos por la familia Reclus, ¿no? La familia de geógrafos anarquistas, ¿no? Que permitían una inserción del cuerpo a una lateralidad, que ha sido identificada por Ferretti como un intento de conocimiento situado, ¿no? O sea, entendéis cómo funciona esto, ¿no? El cuerpo entra, ¿no? Y en lugar de tener una visión vertical jerárquica del mapa, ¿no? El mapa es como un horizonte, ¿no? Y estás inserido dentro, ¿no? La cartografía crítica de los anarquistas, los globos, los mapas relieve, aparecen como una forma épico-epistemológica en donde hay un entrelazamiento entre el conocimiento, el conocedor y el artefacto de mediación, que como dice Iris van der Thuin, quien ha hecho una lectura difractiva de Bergson y Barat, posiciona el cuerpo como un aparato que permite entender la vida en materia como enredada, racional y agencial. La vía de conexión aquí va de Bergson a Niels Bohr a Barat, ¿no? Entendiendo el devenir, el coming, como una potencialidad de diferencia que en la conexión Bergson-Guedes nos acerca a la teoría del ensamblaje aplicada al urbanismo. Esta es una comprensión de las relaciones sociomateriales que se focaliza en las formas de habitar, del dwelling, como la posibilidad de una experimentación sobre la práctica cotidiana, a la vez que es una forma de análisis crítico de las desigualdades que expone quién tiene capacidad y quién no tiene capacidad de actuar en la formación de la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que estoy haciendo ahora es desarrollar un proyecto en Poblenou, en el archivo histórico de Poblenou, que está localizado precisamente en esta torre, que es una antigua torre de aguas de Besòs, ¿no? O sea, para quien no sea de Barcelona, Poblenou antiguamente era el centro industrial de Barcelona y de Cataluña y de España, gracias en parte a la presencia de agua freática, ¿no? Que facilitó la transformación de huerta a industria, y que en los últimos 30 años ha sido una de las zonas cero de la gentrificación. Entonces, a partir de... Ahora hablo un poco del tema de la infraestructura del agua en Barcelona. A partir de 1867 empieza la modernización de todo el sistema de agua en Barcelona, que hasta entonces seguía el antiguo modelo medieval, con lo que era frecuente en las epidemias de fiebre amarilla, cólera o tifus. Esto comporta un cambio de las canalizaciones, muchas hechas de cerámica, hasta el momento como esta. Y el proceso de mejora duró un siglo, hasta 1967. Y es caracterizado por la extensión de medidas higienistas, la introducción del sistema de circulación continua y la privatización en la gestión del agua, ¿no? Debido a la falta de inversión del Estado español, hecho que sigue en la actualidad, tanto la falta de inversión como la privatización del agua. La Torre del Besòs es un ejemplo de ese modelo. Construida por una empresa privada, solo fue operativa de 1882 a 1889, cuando el agua bombeada de la capa freática empezó a presentar altos índices de salinidad por la cercanía del mar, hecho que comportó la ruina de la compañía
y la de su propietario, que se suicidó tirándose desde la torre. Esta fue absorbida por la Sociedad General de Aguas de Barcelona, controlada por capital francés hasta la Guerra Mundial. Y siguió abasteciendo la industria hasta los años 90, cuando empieza la reconversión de todo el barrio. Desde entonces, el agua ha jugado un papel central en la construcción de la imagen de la ciudad de Barcelona, combinando tanto agua del mar como agua dulce, una visión de la ciudad mediterránea que nos lleva a hablar de gentrificación azul. Aplicando la metodología relacional de Guedes y Montoliu, nos lleva a considerar la infraestructura del agua como parte del metabolismo urbano, que conecta cada uno de nuestros cuerpos al enjambre de tuberías y canalizaciones de agua de entrada y de salida. Eso es, este es como un grabado, no sé si lo veis, de los perfumes de Barcelona, ¿no? Que es, o sea, como antes ¿no? se evacuaban las aguas fecales, ¿no? Si bien en un origen las aguas fecales se comercializaban y se utilizaban en la agricultura cercana a la ciudad, ¿no? Como en el Prat, aquí, o sea, en lugar de sheep sería sheep makes gas, gas makes sheep. La modernización de la red llevó a la invisibilización de ciertos procesos biológicos que, aunque significa una mejora evidente en la higiene pública, implica un cambio de concepción en la ciudad que se inclina hacia lo individual y lo privado. De hecho, podríamos ver la introducción del water closet como la Agential Cut, ¿no? De Barat, en el que no hay separación como tal, sino que existe dentro de la relación, ¿no? De nuestros cuerpos y la infraestructura. Por su parte, Eric Swingedow ha estudiado cómo la introducción de la circulación continua del agua, formulada por Edwin Chadwick en Inglaterra y puesta en funcionamiento a partir de 1842, contribuyó a abrir una perspectiva de la ciudad como una red fluida, donde a mayor caudal de agua, mayor producción de riqueza, que evitaba la estagnación y facilitaba el crecimiento constante y el movimiento de capital visto como algo higiénico. Paradoxalmente, el proceso metabólico del agua abre, según Swingedow, una nueva coreografía de la ciudad, en donde las conexiones se pierden, las identidades son reconfiguradas y los vínculos se rompen, algo que nos es familiar hoy bajo el nombre de gentrificación. Y que entonces, a mediados del siglo XIX, ya se hacía notar en una disociación entre ciudad y territorio ecológico, el metabolic rift, ¿no? Que Marx habla, la grieta, incentivada por la velocidad del transporte y el consumo, típicos de la experiencia urbana moderna. La comprensión de esas transformaciones sociomateriales, de estos ensamblajes, son los que nos llevan a profundizar en la investigación militante, para desvelar los procesos inherentes a la conformación del hábitat en el que queremos vivir y en el que vivimos. En su análisis de la hidropolítica en España, Swingedow identifica una tendencia desde finales del siglo XIX en donde la meta del control social se identifica al control del agua, a la consecución de una armonía entre clases que evidentemente no se consigue más que con una violencia organizada y que hoy en sequía y con la implementación de desalinadoras se vería como la necesidad de preservar un sistema económico de crecimiento ilimitado basado en el turismo masivo y en la especulación de la vivienda bajo parámetros neoliberales de explotación y precarización, del que Barcelona es un claro ejemplo. Para quien no identifique, esto es Franco con un pantano. Hoy el agua aparece como un elemento clave en la imagen de Barcelona y en el uso de su función metabólica. Contribuye a excusar los excesos de un modelo de vida deslocalizada, genérica y global. Aquí el ejemplo es la reforma de la calle Cristóbal de Moura en el Poblenou, donde la reforma ecológica de la calle, que promueve la biodiversidad y la recogida de aguas de la lluvia, permite, sin contradicción alguna, la construcción de un co-living y co-working como el de Social Hub. O sea, por un lado, renaturalización ultralocal y por el otro lado, globalización extractivista. En enfrente de esta división,
de corte aparente que reproduce un aislamiento individualista, tendríamos que aplicar el análisis relacional de Benes y Montoliu para entender las distintas capas que conforman el desarrollo urbano actual, visto por parcelas separadas bajo la única lógica de maximización del beneficio, en donde el enriquecimiento de uno es visto como algo independiente de los otros, y no como el resultado de una cadena de explotación y desigualdad facilitada por engranajes fiscales y legislativos que afectan al espacio urbano, pero que obedecen a dinámicas financieras que van más allá de lo local. Para concluir, el intento de actualizar no sin problemas la metodología de investigación y práctica expositiva de Guedes y Montoliu y acercarla al ensamblaje y al metabolismo, nos lleva a plantear una apreciación de la interacción socionatural de la ciudad como forma de análisis relacional crítico, articulando desde la exposición como una dimensión material y performativa. Esta es la exposición que Montoliu organizó en el Museo Social en 1916, que se llama Construcción Cívica y Habitación Popular, inspirada por Patrick Guedes y su metodología. Y en donde se incluía, uno de los proyectos que se incluía era una ciudad jardín en el Poblenou, que es el origen de mi proyecto que estoy haciendo ahora en el barrio. Y que, o sea, intento aplicar esta metodología de Patrick Guedes y Montoliu para explicar los efectos de la gentrificación que suponen una implantación de una normatividad que afecta tanto a los modos de habitar como a los modos de imaginar la ciudad, cerrando la posibilidad de otra organización o organización otra, otherwise. Mi intento con el proyecto es orientar una práctica creativa y colectiva para incentivar una política ecológica de lo urbano enfocada en el de post-crecimiento. Encuentra en la especificidad de los vínculos sociomateriales una forma de incidir y alterar la implantación de un modo de vida deslocalizado que rehace la producción de la naturaleza como decoración de la gentrificación. En un intento de ampliar esta visión de la exposición y la ciudad como configuraciones entrelazadas que se piensan mutuamente, adentrándonos así en una dimensión performativa, la propuesta a medio camino es ir más allá de lo representacional para imaginar formas de colectividad, donde la ciudad es un bosque, es un museo. Sí. Pues espero que se haya entendido. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, perquè també m'ha interessat molt la idea de que la ciutat forma part d'aquesta interacció i la tornes aquí, en el sentit que hem anat per pluriversos per aquest matí i múltiples maneres de fer el món, però al final la utilitzes la pròpia ciutat com una manera de fer demostrar totes aquestes diferents interagències. I és curiós perquè en Alcaldes de Montbui justament vam fer una nova sistema, implantació d'un sistema d'aigües i va guanyar molts premis europeus i totalment en contra de la gent que tenen els horts on abans l'aigua anava, perquè l'aigua abans era amb tots aquells nutrients que venien dels éssers humans que utilitzaven els tubs i òbviament bajo la organització nova el agua se va por otros caminos y entonces los horteleños han perdido mucho materia orgánica, por decirlo de alguna manera. Entonces ha limpiado, pero por ellos es un empobrecimiento y ya hay una privatización del propio agua. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Bueno, gracias Xavi por tu presentación. Nunca había pensado el retrete como una ejemplificación del corte agencial, así que bueno, eso me va a acompañar. Yo la verdad que, bueno, gracias por compartir esta investigación, que creo que también ahora estás en ese punto de ponerla en práctica y la verdad que tengo muchas ganas. Yo habitaba al Poblenou, teníamos una huerta urbana que en realidad nos echaron porque hicieron un hotel y no nos podíamos comer lo que cultivábamos porque la tierra estaba contaminada.
la Huerta a la Vanguardia, por tinta además. Bueno, entonces hay como muchas capas y muchas dimensiones. Es un territorio muy complejo y una población que, bueno, pues nos han ido echando, ¿no? ¿Nos podrías comentar algún, no sé, en qué punto estás, un poco cómo va a ser, vas a trabajar con personas o colectivos del territorio, cómo eso también lo estás pensando desde esta visión más curatorial, cómo es esa práctica? Hay- Sí, o sea, Lara se refiere, estoy haciendo ahora el proyecto en el archivo. Entonces, la idea es juntar a gente del barrio, vecinas, gente del archivo, a grupos de activistas en Poblenou, a pesar de que la gentrificación ha afectado mucho y hay mucha gente que se ha tenido que ir del barrio. Luego hay como investigadores de la universidad, de diferentes ámbitos, y artistas, ¿no? Y gente como más de prácticas creativas. Y entonces la idea es como generar una serie de sesiones de trabajo. Yo he identificado como 3 líneas de investigación o de trabajo que son muy amplias, pero que me gustaría como profundizar. Una es, evidentemente, se conecta mucho con esto, con el tema de los mapas, del contramapa, ¿no? Porque es una práctica anarquista de aquel momento, como os contaba. Hay algo de relación sociomaterial, ¿no? De cómo ese espacio construido afecta a la sociabilidad y a nuestra relación incluso a nivel patrimonial, ¿no? Que es lo que comentábamos ahora también, ¿no? O sea, hay una destrucción del patrimonio sistemática, ¿no? En Barcelona, en todos los barrios, pero en Poblenou también. Y luego hay una relación con los gente del barrio de recuperación de la memoria colectiva, ¿no? A pesar de que también es complicado porque hay mucha gente que ya no está. Y entonces lo que estamos haciendo es como hemos definido una zona del Poblenou que se llama ahora Provençals, antiguamente se llamaba La Maresma y antiguamente se llamaba Tres Pallars. Y entonces es como la zona de diagonal a Gran Vía, de Selva de Mar a Rambla de Prim, ¿no? Que es como la última zona en industrializarse, ya en aquel entonces, y ahora es como la última zona en gentrificarse, ¿no? Con lo cual es como hay aún, creo que es como las 2 islas vacías que siguen, ¿no? O sea, que había una fábrica, la tiraron al suelo y ahora está vacía. Si ves el mapa de Barcelona, es el único agujero donde aún no hay espacio, ¿no? Con lo cual estamos ahí trabajando, pero voy muy lentamente. O sea, hay algo como de tiempos que me está costando a mí particularmente y me gustaría hacer la expo, o sea, hacer una versión de exposición tipo esto en el archivo en junio. Sí, pero veremos. Muchas gracias, Javi, por tu presentación. Me encanta ver un poco cómo está. Quería saber cómo ibas a articular un poco esa historia, ese patrimonio, incluso del como museo social ahora. Y respecto a lo que decías ahorita, los zapatistas dicen vamos lento porque vamos lejos. La lentitud, hay mucho valor en eso también. Me preguntaba si el proyecto que estás haciendo ahora, que es como, digamos, de intervención directa, pero también de una exposición, lo asumes como desde ese rol de comisario y si asumes ese rol de comisario, si estás tratando como de empujar un poco cómo ese rol de comisariado puede jugar en ese ensamblaje de relaciones y hacer algo, como tratar de cambiar esa visión bueno, que cambiar, pero que ya estaba un poco hace 100 años, cambiar o retar, cuestionar esa noción del comisariado como algo que simplemente mira a las cosas, ¿no? Y que las representa y
retreta y como alguien que lo trata de cuestionar, o es otra desde una perspectiva, no sé, de creativo, más que interviene directamente, o sea, ¿lo ves tu rol como de un comisario que trata de entrar o cómo ves tu rol? La primera pregunta, que es sobre cómo relacionarse con esta historia ¿no? del Museo Social, es complicada porque he estado hablando con mucha gente sobre esto y el Museo Social no se conoce. O sea, no hay muy poco escrito sobre esto. Hay tesis doctorales de los años 70, pero una o dos. Luego, Montoliu se conoce un poco más porque él era el primer traductor al catalán de Walt Whitman y William Morris y John Ruskin. Entonces, hay un poco más de interés por Montoliu, pero es complicado, ¿no? Porque también, por eso, ¿no? Por ser un ejemplo en aquel contexto, ¿no? Como de paternalismo industrial, ¿no? Entonces, incluso ¿no? Historiadores me han dicho, pero ¿por qué te interesa esto? ¿No? Si no, es como, ¿no? Una cosa burguesa, ¿no? ¿No? Lo tendríamos que quemar, ¿no? Eso es, o sea, ¿no? Es una herencia conflictiva, ¿no? Por otro lado, hay esto, ¿no? Lo que intentaba identificar, ¿no? Hay la parte esta como más ¿no? Violenta, ¿no? De la herencia esta, y la parte como más transformativa, ¿no? De que el Montoliu intentaba posicionar. Yo como comisario, no sé, intento no plantearme muchas preguntas de cómo hago yo mi trabajo. Es más como seguir avanzando, ¿no? Sí que estoy un poco harto ¿no? del arte contemporáneo, con lo cual por eso ¿no? parte del juego con este proyecto es esto, ¿no? Es como escaparse un poco y es una mezclar o sea, la museografía con estudios urbanos, ¿no? Que es lo que ya hacían entonces. Pero sí que voy a invitar a quizá dos artistas a colaborar y hacer algo ahí, pero la idea de exposición es más como esto, ¿no? Y aquí también hay como, o sea, por un lado esto parece como muy forensics, ¿no? Tiene algo así como muy de investigative aesthetics, que también es como muy problemático, ¿no? Para mí, porque es como estas exposiciones no forensics, sino, o sea, cómo hacer una exposición que sea de investigación, pero que no parezca como la típica exposición de investigación, ¿sabes? O sea, a nivel de lenguaje expositivo es complicado.